busque el libro de Jeremías, capítulo 9 y verso 23, y después busque también Primera de Corintios 1:18. Cuando todos lo tengan, indican con un amén y así juntamente vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 9, verso 23 al 24 y Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Gloria al Señor. Dios bendiga a la oficialidad, al ministerio que están, ¿verdad?, todos los sábados, Torre Fuerte, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ellos. Sé que todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar el nombre del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Jeremías capítulo 9, verso 23, y con el permiso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu damos lectura a su santa palabra. Dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos al libro de Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Todos repitan: es poder de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú has permitido, Señor, llegar este día. No es un día más, Señor, sino es un día, Padre, que una vez más tú alimentas nuestra alma a través de tu palabra. Ruego a tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude a poder entender, comprender, obedecer tu palabra. Glorifícate, Señor, en cada vida. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para adueñarnos, Señor, de esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me das el privilegio de ocupar este santo lugar. A ti la honra, a ti la gloria para siempre. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, vamos a tratar, ¿verdad?, de resumir este tema. ¿Cómo es el tema? Los atributos de Dios. Es una palabra plural, la cual significa para nosotros atributos. No es solamente uno, estamos hablando de dos en adelante. Por lo tanto, cuando se menciona atributos de Dios, estamos hablando de las cualidades, características, capacidades que posee un Dios soberano. No lo vemos, pero sí vemos cómo Él actúa a través de sus atributos. Bien, el tema dice atributos de Dios, pero son muchas, no solamente uno, son varios atributos de Dios. Por lo tanto, voy a leer
He tomado 5 de los atributos, pero en sí vamos a desarrollar solamente uno, porque el tiempo es limitado y es un tema muy, pero muy amplio, pero vamos a concentrarnos solamente en uno. Voy a leer los atributos de Dios. Número omnipotente. Es que es capítulos versos para texto tenga busca 3 verso 4 y capítulo 20 y un quiero enfocar la mente en uno, pero potencia significa todo poder, dice una parte, no solo las cosas, sino Él es todopoderoso. A Él le servimos, al todopoderoso. Omnipotente entonces significa todopoderoso. En Él hallamos fuerza, hallamos reino, hallamos dominio, hallamos autoridad, hallamos potestad en Él, porque Él es todopoderoso. Repita conmigo, Él es todo. Y esa es una de las características del Dios a quien servimos. Todo lo puede hacer de acuerdo a su soberana voluntad. Significa que no hace cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en Él está la sabiduría. La inteligencia, el ser humano lo consigue en las universidades, en capacidades intelectuales, pero hay personas inteligentes, pero no sabios, porque la sabiduría proviene de Dios a través del poder que Él tiene y Él deposita a quien Él quiere. Por eso en la palabra del Señor hallamos sabiduría. Usted y yo somos sabios porque hemos escogido el bien. Buscar del Señor es lo mejor que puede hacer el ser humano, porque simple y sencillamente a quien servimos, Él lo puede hacer todo. Significa que no hay nada imposible para Él. Pero en eso se basa la fe del cristiano a quien sirve. Por lo tanto, ¿verdad? Que Él lo puede hacer todo, pero de acuerdo a su voluntad. Alguien pregunta, ¿qué cosas que Dios no puede hacer? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Alguien se ha preguntado? Si decimos que Dios lo puede hacer todo, no específicamente, porque si no está en la voluntad de Él, hay cosas que Él no lo puede hacer porque no es compatible a la naturaleza o lo sobrenatural que Él es. Una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir. Él no puede mentir, porque la palabra de Él se cumple tal y como está inspirado por el Espíritu Santo, porque es palabra de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Él no miente, y eso está en Hebreos capítulo 6, verso 18. Número 2, Él no tienta a nadie. Él permite que el enemigo, que Dios lo reprenda, permite y le da acceso a que Él toque la vida de alguien, pero no es Él precisamente el que lo hace, porque Él tiene un propósito en todo lo que Él hace. Cuando Él permite que el enemigo toque la vida del ser humano, pero al final Él tiene dominio de las cosas. Entonces vemos, ¿verdad?, que Él no tienta a nadie. Número 3, otra cosa que Él no puede hacer es
ignorar a alguien. Él no puede ignorar porque los ojos de Él están abiertos sobre nosotros. Los oídos de Él siempre está atento al clamor de sus hijos. Él no nos ignora como muchos de nosotros pasamos o vemos que el ser humano sí ignora muchas veces. Pero Él nunca ignora, y eso está en Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25, y ese ejemplo todos lo podemos saber. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto en esclavitud y ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó y atendió el clamor de ellos, enviando a Moisés ante Faraón, haciendo muchos de milagros para que ellos pudiesen salir de donde se encontraban. Dios les dio una libertad. Él es el Dios que servimos. Él es el poderoso que servimos, que para Él no hay nada imposible porque Él lo puede hacer todo. Por lo tanto, Él no ignora a nadie. Tenemos que estar convencidos que cuando usted y yo nos presentamos a Él, le tenemos que creer, confiar, esperar en Él. ¿Por qué? Porque debemos de afirmarnos y decir que Él puede hacerlo todo, porque Él es omnipotente. Ese es uno de los atributos que Él tiene, pero que no nos olvide que Él lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo lo va a hacer? De acuerdo a su voluntad. El problema de hoy muchas veces creemos, estamos convencidos, tenemos fe, esperanza, confianza, pero el ser humano muchas veces lo quiere a la manera de él. No funciona así. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos mandar a Él. Él es poderoso y Él sabe cuándo y cómo lo va a hacer. Porque simple y sencillamente Él sabe ayer, hoy y mañana. Y nosotros solo sabemos hoy, no sabemos mañana. Él hace cosas que ni por nuestra mente pasa y Él usa medios, métodos para hacer para nuestro beneficio. Entonces, ¿verdad? Lo que interesa aquí es que nos centremos y le creemos a alguien que no vemos, pero sí lo puede hacer todo. Y una de ellas, usted mismo lo ha experimentado, porque lo que usted era, ahora no es. Él es el poderoso que lo ha cambiado a través de su palabra. Estamos empezando, no he hecho la introducción, hermano. Conocer una de las importantes capacidades del Dios soberano que tiene bajo su dominio toda su creación. Él es dueño de todo lo que vemos y aún lo que no vemos. La creación de Él lo domina, tiene autoridad sobre su creación. Usted cuando compra algo material para usted, ¿verdad? Usted es dueño de lo que compró, ¿sí o no? O va a venir alguien y le va a decir, no, este es mío. Si usted mismo lo ha comprado y con recibo, hermano. ¿Qué dice usted? Es mío, ¿sí o no? O sea, quiere decir que usted tiene autoridad sobre lo que posee. Nosotros somos imagen y semejanza de Él, por lo tanto, Él tiene autoridad sobre nosotros y a través de eso lo vamos a ver a Él
actuando en nosotros con el poder que Él tiene. Todo lo tiene bajo su dominio. Estamos sujetos a Él. No podemos pasarnos por alto y olvidarnos que Él está arriba y nosotros abajo. Y eso, ¿verdad?, es lo que nos enseña a que nosotros, al conocer, reconocer al Dios soberano que posee, ¿verdad?, una característica poderosa sobre su creación, significa para usted y para mí que no tenemos que ver a los lados, sino tenemos que ver ¿a dónde? ¿A dónde tenemos que ver? Puestos los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. ¿En quién cree usted? ¿Por qué está aquí? Por fe nosotros seremos salvos, por fe, o somos salvos, por fe. Entonces nosotros no vemos al Dios soberano, a Jesucristo, literalmente, palpablemente, físicamente, pero sí le creemos de lo que Él ha hecho, Él hace y seguirá haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él es inmutable, no cambia, sigue siendo el mismo. El problema muchas veces se nos olvida que Él puede hacerlo todo y acudimos a los lados y no hay solución sino solamente en aquel que posee esa característica de poder hacerlo todo. Punto número 1, conocer a un Dios omnipotente. ¿Qué dijimos que significa omnipotente? Todo lo puede hacer. El texto que leímos en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice, usted ve el subtítulo que está en su Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Dígalo fuerte. Cristo, poder y sabiduría ¿de quién? De Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mire, locura a los que se pierden. ¿De qué está hablando? De la palabra. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cuando habla palabra de la cruz, al mencionar cruz, ¿a qué nos referimos? A Cristo. El evangelio es Jesucristo. El evangelio es la muerte y resurrección ¿de quién? De Cristo. La sabiduría de Dios fue manifestado en Jesucristo, porque en Él hubo poder para cambiarlo todo, y a través de ese poder, a través de Jesucristo, a través de la cruz es que usted y yo estamos aquí, porque hubo un precio y Él pagó ese precio en la cruz. Por lo tanto, lo que dice el texto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Significa que la palabra de la cruz se está hablando de Cristo. La palabra transmite poder. Cuando usted, ¿verdad?, da una palabra a alguien, sea bueno o sea malo, cuando uno da la palabra, transmite algo en la vida de la persona. Hay personas que usted ve hoy en día que han traído algo del pasado porque está aquí y porque psicológicamente alguien los tuvo que quizás maltratarlo.
Entonces la palabra de la cruz, la palabra tiene, ¿qué tiene la palabra? ¿Qué tiene la palabra? La palabra transmite poder. Es locura a los que se pierden. Primera de Corintios capítulo 1 verso 21. Lea conmigo el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué transmite la palabra? ¿Qué transmite la palabra? Dijimos que es poder. La palabra es poder. El evangelio es poder. La palabra es poder. Pero no todos reciben la palabra. A lo que muchos le llaman locura, la sabiduría de Dios a través de su palabra, a través de Cristo en la cruz, que nos presenta el Nuevo Testamento, toda la vida de Jesucristo, es la palabra lo que nos enseña, y le hemos creído a la palabra y hemos sido transformados, hemos sido cambiados. ¿A través de qué? De la palabra. Entonces dice aquí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, por la palabra. ¿Qué hace la palabra cuando el evangelista predica? ¿Qué hace la palabra cuando el pastor predica? Transmite algo para su beneficio. Por eso no es bueno dormir en los cultos. No es bueno dormir en las enseñanzas. Porque la palabra transmite poder. Cuando usted recibe la palabra, automáticamente va a haber un cambio. Porque es poder. Y esto es la característica de Dios a través de su Hijo, a través de su palabra, y el Espíritu Santo comienza a redarguirlo y cambiarlo, porque en ella hay poder. ¿Cómo vemos a Dios actuando con poder? A través de su palabra, a través de Cristo, a través de su Hijo, a través de su palabra. Hay un texto más, no lo puedo leer, anótelo si gusta. Es locura a los que se pierden. Efesios capítulo 2, del 1 al 2. Por lo tanto, la palabra es una revelación total de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios, y usted es sabio porque ha escogido hacer lo bueno. Por lo tanto, que la palabra es la revelación total de Dios con el fin de la redención del hombre. ¿Qué encontramos? ¿Qué buscamos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos al estar aquí? Venir a escuchar palabra del Señor. ¿Qué? Alimentarnos, guardarnos, santificarnos para un propósito, para encontrar la salvación de nuestra alma. Es la palabra, es la cruz, es el sacrificio de Cristo, que con la sabiduría de Dios presenta a Cristo, pagando un precio que Él no tenía que pagar. Por medio de la palabra de la cruz nos lleva a una salvación. Entonces la palabra, ¿verdad?, es la manera como Dios se revela al hombre. Es de una manera total, porque Dios no deja las cosas a medias. Si Él lo encontró a usted como estaba,
no porque usted lo haya encontrado. Él lo encontró, ¿para qué? Para salvarlo. Ahora ya no depende de él si él lo encontró y lo trajo aquí. Y el deseo de él es transmitir su palabra para que usted permanezca creyendo que él tiene todo el poder para encaminarlo a la salvación, al lugar prometido para todos. El problema muchas veces es que uno no se deja y se detiene y da pausa. Entonces no es para detenerse, es para alimentarse a través de la palabra, porque es poder de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Si tienen duda o pregunta, levanten la mano con todo gusto. Pero no me pregunte, como dijo un estudiante, va a llover mañana, maestro, me dijo. Y yo le dije, pasado mañana le doy la respuesta correcta. Bueno, vamos a seguir. Diga, hermano. Muy buena la pregunta, hermano. Un padre de familia tiene autoridad sobre sus hijos. ¿Tiene autoridad el padre de familia del hijo de alguien más? No la tiene, ¿verdad? Diga si la tiene o no la tiene. O usted manda otro niño fuera de su niño y corregirlo. No, aconsejarlo tal vez, pero no dándole órdenes, dijo el hermano. La autoridad de Dios sobre sus hijos significa órdenes. Por ejemplo, Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces. Eso se llama autoridad, porque son verbos. Mira es un verbo, es una orden, es un imperativo, es una palabra que él no pregunta si quieres. Él está diciendo, mira que te mando. Eso se llama orden. Pero él ordena a sus hijos. Las personas, o sea, él, ¿verdad? Con su soberana sabiduría que tiene, mencionó el hermano el libre albedrío del ser humano. Número uno, es el ser humano que necesita de Dios, no es Dios necesita de usted. Por lo tanto, cuando él da órdenes, tiene autoridad y él muestra su palabra, no está obligando a nadie. Pero el hijo, el cristiano genuino que reconoce que está sujeto al Padre, obedece. Pero el que no es hijo, no obedece. Ahí está el libre albedrío. Y uno dice, se opone a la autoridad de Dios. Entonces dígame usted, ¿cómo se siente el padre? ¿Lo va a llamar hijo al que no obedece? El padre ordena y el que dice llamar hijo e hija, entre paréntesis, y no obedece lo que el padre manda, y dice la persona,
No, yo soy libre de lo que quiero hacer. Si quiero, hago, y si no, no. Al final, Dios no está interesado ni obligarlo a que usted posee lo que Él ha preparado para usted. Ahí están las consecuencias. No sé si le respondí la pregunta. Diga, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermano. Mencionó conocimiento el hermano. Yo solo mencioné inteligencia. Y si vemos en Proverbios 4:7, dice el sabio Salomón aquí: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En otras palabras, la sabiduría que nosotros recibimos de Dios, automáticamente Él agrega, ¿verdad?, capacidades e inteligencia. Ahora lo que mencionó el hermano del conocimiento, eso ya está en las manos de uno. Entre más, por ejemplo, quiere estudiar, más va a conocer. Pero entre menos uno se pone negligente, no va a poder conocer más. Diga, hermano. Amén. Con respecto a la pregunta del hermano que dijo, ¿dónde queda la autoridad de Dios cuando uno toma el libre albedrío, ¿verdad? De lo que yo entiendo es cuando Dios no obliga a nadie cuando uno toma sus propias decisiones, ¿verdad? Dios nos ha dado el libre albedrío, lo dio desde el comienzo de la humanidad. El humano no quiso obedecer a Dios, pero ¿dónde queda la autoridad de Dios? Yo creo que se queda al final, porque Dios no puede interponer en algo o no puede entrometerse en algo que tú no quieras hacer voluntariamente. Vemos en el caso de Adán que él no quiso obedecer, entonces Dios no le dijo que tienes que obedecer obligadamente. Pero ¿dónde queda entonces? Ahí está lo que es el castigo. Entonces, a lo que quiero llegar es la autoridad de Dios queda al final. Él nos lo ha dicho que todas las cosas que nosotros hagamos en este mundo somos libres, pero la autoridad va a quedar al final porque cada uno pagará conforme a lo que hizo. Solamente, hermano. Gracias, hermano. Eso le llamamos el justo juicio de Dios. El que uno siembra, eso va a cosechar. O sea, sembramos el bien, atendemos, obedecemos la palabra del Señor, vamos a cosechar lo que Él ha preparado para nosotros. Pero lo que dijo el hermano, si nosotros desobedecemos, ¿verdad?, y decimos que soy libre de lo que yo hago, también llegará al final del castigo. Ahí termina. Ahí donde Dios efectúa, como dijo el hermano, la autoridad final, y Él va a poner a un lado los que recibieron la palabra obedientemente y a un lado los que dijeron, ¿verdad?, dejar la palabra por un lado e hicieron lo que ellos quisieron hacer. Entonces cada uno va a tener su pago. Bien, vamos a continuar. Punto número 2. El poder de Dios a través de Cristo es transformador. El poder de Dios a través de Cristo es transformador. Primero de Corintios capítulo 1, verso 26 al 28.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ese es el poder de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios actúa a través de su Hijo y nos muestra aquí, como dice al final, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y algo bien sencillo para usted y para mí. No sé si le ha pasado cuando, ¿verdad?, nos vemos en nosotros mismos y decimos: yo no puedo, yo no podré hacerlo. Eso es lo que nos sucede a la gran mayoría. Pero aquí vemos a Cristo, ¿verdad?, a través de su Espíritu. Cuando lo dejamos a Él trabajar en nosotros a través de su palabra, Él cambia, Él transforma, y el débil lo hace fuerte. Y el que dice no puedo, en la humanidad de nosotros decimos no puedo, Él con su poder, con su soberana, con su sabiduría, ve algo en usted y Él dice: yo puedo hacerlo en ti. Tenemos que enfocarnos en esto. No es lo que usted puede hacer o lo que yo puedo hacer, no es eso. Es lo que Él puede hacer en usted. Entonces nosotros automáticamente nos constituimos como un instrumento en las manos de Él. Él es el que puede hacer, y ese es el poder de Él, que cambia, que transforma. Y lo que leímos en el 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La vocación de todo cristiano, de todo discípulo, significa la carrera que llevamos en Él, con Él, andar con Él. Es una carrera. Esto no es que hoy estoy en el evangelio, mañana puedo hacer lo que quiero. No, usted no va a poder alcanzar el final de su carrera si lo va a dejar a medias. O sea, tenemos que entender que para nosotros, al venir a los pies de Cristo, lo tenemos que tomar seriamente como una carrera secular. Alguien que estudia secularmente, quiere estudiar, por ejemplo, perito contador, que son 3 años en Guatemala. No puede la persona pasar 1 año, 2 años y decir: no, esto no es lo que me gusta, comienza otra carrera. Porque el que es inconstante siempre seguirá así. Y lo que sopla en sus oídos, por no estar determinado, rápido le pone oído y comienza a hacer. Pero Dios no nos ha llamado a actuar de esa manera, sino cuando nosotros, que a través del Espíritu Santo recibimos esta palabra, entendemos la vocación que tenemos, porque en la palabra, en la carrera, en el tiempo, en el proceso que llevamos en el evangelio, Él está transformando.
la palabra de Dios es transformador. Un libro secular de cualquier autor se le llama informador. Pero la palabra es, ¿cómo es la palabra? Transformador, o sea, cambia por completo. Este es el deseo de Dios sobre todos nosotros. Ahora el problema está en que no se deja transformar porque no ha entendido su vocación. Cuando usted tiene visión, entiende su vocación. Porque, por ejemplo, el evangelio nos ha sido llamado para alcanzar nuestra salvación y para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo vamos a llevar las buenas noticias? Tenemos que nosotros estar capacitados primero para poder presentar a Cristo, conocer a Él primero. Y una de ellas, lo que estamos viendo en esta noche, que Él es poderoso. Entonces, cuando nosotros vemos a Él, conocemos a Él, entendemos lo que su palabra dice, estamos en una carrera que tiene un buen final. Y esta carrera, como dice Pablo, no es para el quien corre, no es para el quien quiere llegar primero. La carrera de nosotros debe de ser constantes. Porque aquí Dios va a premiar a todos los que van a llegar. No es una carrera con un premio corruptible, sino es una carrera con premio incorruptible. Aquí no es el que llega primero, no es el que va velozmente, sino la carrera de nosotros, y vemos a Cristo, ¿verdad?, llevándonos en la carrera, entendiendo la palabra que dice Juan, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Cristo. Lo que vimos en el punto anterior, Cristo es la cruz. Cristo pagó el precio. Entonces, si nosotros hemos entendido esa parte, la carrera que llevamos, en la carrera, en el tiempo, en el proceso, Él va transformando. Por eso dice este punto que el poder de Dios a través de Cristo es transformador. ¿Por qué el mundo lo ve a usted diferente? Le han dicho que su vida es diferente que al de ellos. Lo que usted era ya no es ahora. ¿Por qué? Porque ha sido transformado. ¿Por medio de quién? De Cristo y de su palabra. Este es el poder de Dios, que no hay nadie ni nadie lo puede hacer por usted. Por ejemplo, usted ve en la sociedad, en el mundo, cuánta gente que andan en caminos equivocados, que su fin es perdición. Ahora, cuando usted hable con esas personas, y esa persona, ni porque le repita muchas veces el final de lo que donde está, y la persona dice: yo no puedo, yo he tratado, he buscado medios, formas, me he ido en talos lugares, pero nada he podido solucionar. Ahora bien, ¿por qué no hay cambio? Porque no hay nada ni nadie que pueda hacer lo que la palabra, lo que el poder de Dios puede hacer en su vida. Porque en la palabra es transformador. Porque cuando esa persona reconoce el sacrificio de Cristo, confiesa sus pecados, recibe a Cristo en su corazón, en ese momento Dios a través de su Hijo deposita
algo en su corazón y se llama Espíritu Santo. Entonces comienza a transformarse y solo Dios con su soberanía, con su omnipotencia puede hacer eso. Hemos escuchado testimonios en la cual dicen muchos, yo era, pero ahora no. Practicaba, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque hubo alguien que lo transformó. Hubo alguien que lo cambió y eso le llamamos el poder de Dios que transforma. Hay un ejemplo de cómo podemos ver el poder de Dios en Mateo capítulo 14, verso 16 al 19, como Jesús, ¿verdad?, hace un milagro a través de la oración al Padre. Esta historia todos lo sabemos, de una multitud, ¿verdad?, que los discípulos le dijeron a Jesús, despídelos, ya es tarde, que están con ellos. Pero Jesús les dijo, dale vosotros de comer. Pero aquí vemos que el ser humano no puede hacer lo que Dios puede hacer. Y aquí vemos, ¿verdad?, de 5 panes y 2 peces, Jesucristo ora al Padre y dio de comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Él es el Dios que servimos. En Él creemos porque Él cambia las cosas. Él, lo que usted no puede ver, Él lo está viendo de otra forma. Por eso que la palabra es transformador a través de Cristo. Por Jesucristo estamos aquí. Por Jesucristo alcanzaremos nuestra salvación si nos mantenemos con Él y al lado de Él, siguiendo a Él, copiando a Él como modelo de nuestra vida. Vemos aquí entonces el 18 que leímos en 1 Corintios 1:18, dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Tener a Cristo es tener la sabiduría de Dios. Porque si Dios con su sabiduría pensó en el mundo darles una salvación por medio de Cristo, usted y yo por medio de Cristo alcanzamos sabiduría. ¿Por qué sabiduría alcanzamos a través de Cristo? Porque usted está determinado hacia dónde va y se va a preocupar más de lo que está arriba que de lo que está abajo. Porque a nosotros como verdaderos, genuinos discípulos, seguidores de Jesús, nos tiene que importar lo de arriba que lo de abajo. Por eso dice el texto, pero a los que se salvan, está hablando de la palabra de la cruz. Y aquí vemos el giro de 180 grados de esta palabra para los sabios. Pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros. Está hablando a su pueblo, a nosotros. ¿Qué es la palabra para nosotros? Poder de Dios. Esta es la omnipotencia del Dios soberano a través de su Hijo y por la palabra. Que somos transformados, somos renovados y a través, ¿verdad?, de esta palabra, nosotros somos salvos. De otra manera, no hay salvación, no por obras, no por cuantas cosas que usted puede hacer
que está en sus manos, no va a poder. Cristo es el Salvador del mundo. O sea que de Él recibimos nosotros poder. Porque dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos con el poder de su palabra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el poder de Dios en nuestra vida? O sea que esto no es de nosotros. No es el que va a decir yo puedo o con mi fuerza, sino lo que Él puede hacer. Y ejemplos tenemos en la Biblia como la vida de Gedeón en Jueces capítulos 5 y 6. Diga, hermano. ¿Cuál es la base de nuestra salvación? Ese es el punto donde me gustaría que partiéramos. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es nuestro sustento de salvación? ¿De dónde partimos? Donde yo me pueda defender, donde decir yo soy salvo por esto. Yo soy salvo no por esto, por lo otro, sino que yo soy salvo por esto. Por medio de la fe. Porque por medio de la fe somos salvos por gracia. Y la gracia no proviene de nadie más, sino es por medio de Jesucristo. O sea, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. O sea, ¿de qué manera nosotros creemos al Salvador del mundo? La fe es lo que nos salva, nos garantiza porque estamos juntos con Él por medio de la fe. ¿Tiene alguna base bíblica para sustentar eso? Sí, dígame. Amén. Quería recalcar eso porque estaban hablando mucho aquí los hermanos de sabiduría, información, inteligencia y conocimiento, pero lastimosamente esas tres partes lo he visto delante de Dios en sí no son nada. Y mi base bíblica para sustentar eso lo vemos en Efesios 4:18, porque es una verdad, porque muchas veces creemos que el conocimiento de la palabra, como decía hermano, ese es nuestro trabajo, sí es cierto, lo admitimos, pero el conocimiento muchas veces de nosotros, lo quiero, aquí está denme un segundo, aquí está, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A mí la Biblia me habla ahí que mi entendimiento antes de conocer a Dios estaba entenebrecido. Por lo tanto, información, conocimiento y sabiduría a mí misma no es nada ahí. Amén. Por eso lo que yo estaba mencionando anteriormente, que el poder de Dios a través de Cristo es transformador, lo que usted acaba de decir. Muchos que tienen conocimientos, pero lo han tomado de una manera errónea y no lo usan de la manera como Dios lo quiere usar. Pero cuando Dios lo transforma, automáticamente cambia la manera de ver las cosas. Diga, hermano.
Amén. Gracias, hermano. En otras palabras, respetando, obedeciendo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces adquirimos sabiduría. La manera de cómo responde usted a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo, lo que estamos viendo. ¿Por qué vamos a ser salvos? ¿Por medio de quién? ¿Qué garantía tenemos? Es Cristo, creyendo, la fe en Él. Usted cree, usted determina su salvación. Pero si usted no cree el sacrificio de Cristo, no está determinando algo con Él y lo está afirmando con sus hechos. Tener a Cristo es tener la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2 lo que leí. Tener a Cristo en nuestro corazón es tener la sabiduría de Dios. ¿De quién es la sabiduría? De Dios. Por lo tanto, la sabiduría proviene de Él. En Él está la sabiduría. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, adquirimos sabiduría. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Encontramos lo que leyó el hermano en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor o el respeto, la obediencia a Dios. ¿Y qué va a ganar usted? Va a ganar que sea justificado, porque Cristo pagó el precio. Va a ser santificado y va a ser redimido. Mire las tres palabras que encontramos con Jesucristo al tener sabiduría. Porque cuando ustedes, ¿verdad?, encuentran la sabiduría de Dios a través del sacrificio de Cristo, usted es justificado por Cristo, porque Él es justo para darle el pago de su obediencia. Él santifica porque por la sabiduría de Cristo, a través de su palabra que usted se alimenta espiritualmente, usted se aleja de lo que Él no le agrada, se santifica, se separa, se aparta de lo que Él no le agrada. Sed santo porque yo soy santo. Significa aléjense de toda contaminación.
¿Lo vamos a poder hacer nosotros solos? No, lo vamos a poder hacer cuando lo dejamos a Él trabajar en nosotros. Entonces nosotros solo somos un vaso. Entre más el vaso está limpio, el más lo va llenando, lo va usando. Pero entre más el vaso está sucio, no puede ocuparse para otra cosa. O dígame usted, cuando usted toma algo, usted agarra el recipiente, el vaso, y sin lavarlo, echa algo adentro y lo toma. Al rato lo deja allí y vuelve a agarrar el vaso y toma otra clase de bebida, lo pone dentro y lo toma. ¿Verdad que no lo hace? La naturaleza de nosotros, mire, somos tan pequeños, pero sí sabemos lo que hacemos. No digamos Dios, que Él ve todo y nada se le escapa. Entonces Él da uso al instrumento que Él quiere siempre y cuando que esté disponible. ¿Y cómo se dispone usted para Dios? Cuando usted alcanza la sabiduría de Dios, el respeto a Él, entonces usted entra en usted el temor. No necesita que alguien lo esté viendo cuando haga algo, simple y sencillamente su conciencia le dice y el Espíritu Santo lo detiene y usted se santifica. Esta es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios lo encontramos solamente en Él, y a través de Él es que usted y yo somos redimidos. En otras palabras, a través de esa separación, de esa sabiduría, de esa manera, el estilo de vida que usted practica de acuerdo a la palabra, de acuerdo al poder de Dios que transforma, entonces nos redime. En otras palabras, nos rescata, nos salva y hallamos la salvación de nuestra alma. Porque la salvación significa preservarnos, guardarnos ante un peligro que se avecina. ¿Cuántos están preparados? Entonces la salvación no es mañana, es hoy. La salvación no es de decir preparándome, no, es preparado. Es una palabra terminado, porque usted, o la luz de la palabra que transforma, ya se le ha sido presentada y usted ya sabe. Entonces vemos la importancia de conocer a quien servimos a través de su palabra, porque Él es transformador. Ya para terminar, vamos a leer Jeremías 9:24. Dice la palabra: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y vemos 1 Corintios capítulo 1 verso 31, dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en ¿quién? En sí mismo, en el egoísmo, en el yo puedo, yo tengo. No es eso, hermanos, porque no hay nada que se puede hallar en esta tierra que lo pueda salvar. No hay nadie, ni mucho menos las riquezas, ni nada. Es Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted haya alcanzado, o ha alcanzado, mejor dicho, la sabiduría de Dios a través de su palabra, a través
de Cristo, tenemos que gloriarnos en Él. La gloria siempre es Él, porque Él está arriba, porque a Él le pertenece todo y tiene todo poder, todo dominio de todo lo que Él ha hecho. El privilegio de conocer a un Dios de poder. ¿Cuántos están privilegiados? ¿Cuántos son bienaventurados de conocer a Dios, a Jesucristo y tener el Espíritu Santo que cada día le pone el querer y el hacer? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25, dice la palabra: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí vemos el poder de la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La sabiduría que usted tiene y cómo usted recibe la palabra de la cruz, que es Cristo, determina su destino. Pero mientras que Cristo y el Espíritu Santo usted deja que obre en su vida, no tiene de qué preocuparse lo que quiera o lo que haga el hombre sobre esta tierra, porque al final el alma Dios lo tiene en sus manos. Y ya por último, Marcos 10, 27. Jesús dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Porque todas las cosas son posibles para Dios, de acuerdo a la voluntad de Él. Estamos sujetos bajo la voluntad de Dios Padre soberano que habita en su trono de gloria. Estamos sujetos a través de su Hijo, que por la misericordia de Él vio la necesidad en usted y en mí, y ese precio se pagó con sangre. Con sangre se pagó, hubo muerte para que usted alcance la salvación de su alma. Entonces, la fuerza, el poder, no la vamos a hacer nosotros solos, lo vamos a hacer con la ayuda de Él, porque lo vamos a tener al Maestro delante de nosotros y no a las espaldas y no a los lados, sino delante de nosotros, y nosotros vamos a caminar conforme los pasos de Él, de acuerdo a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bien, mis hermanos, aquí lo vamos a dejar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, agregar algo más respecto al tema? Tenemos 5 minutos de preguntas. Si alguien todavía tiene una inquietud, duda, y si no tengo la respuesta hoy, venga al instituto día lunes, le doy la respuesta. ¿Alguien quiere agregar algo? No hay nadie. Más que agradecido con Dios por el favor de Él, la ayuda de Él, porque he entendido, como dice Juan, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. Y lo reconocemos todos los días, que nosotros somos
limitados, mas Él es ilimitado. Gracias a los jóvenes, a la directiva por darme este privilegio, y para mí es un honor servir al Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo he hecho con todo mi corazón y compartir esta palabra con ustedes, esperando, ¿verdad?, que usted se adueñe de esa palabra, se adueñe de la palabra del Señor, porque es el alimento para su alma, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy puede haber comida, palabra, pero mañana quizás no. Pero si usted es sabio de alimentarse, de guardar lo que tiene ahora, mañana le será útil. Y este ejemplo lo vimos en la pandemia. Muchos, ¿verdad?, sufrieron que no hubo nada y otros estaban reservados. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos enseña la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque mañana puede haber hambre de esta palabra y no haber nadie quien la alimente, pero hoy es el día de disfrutar de esta palabra para que mañana podamos resistir a lo que venga. Vamos a ponernos, ponga sobre sus pies, por favor, y vamos a darle gracias al Señor por esta santa palabra que Dios ha permitido en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, por darme este santo privilegio de poder, Señor, traer la enseñanza de tu palabra. No somos merecedores, Señor, no son palabras mías, Padre, sino es tu palabra. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, que esta palabra, Señor, haga efecto en un corazón fértil, para que el día de mañana, Señor, pueda haber fruto de esta palabra. Gracias, Señor, gracias te doy con todo mi corazón y pido tu bendición sobre cada joven, sobre cada señorita, Señor, que se esfuerzan en estar en tu casa. Dios de la gloria, que seas tú fortaleciendo la vida de ellos, Padre, porque ellos son el futuro, son del mañana. Prepáralos, Señor, con tu palabra, para que el día de mañana, Señor, no haya, Padre, escasez de tu palabra. Glorifica tu nombre, Señor, en este lugar. Bendice a tus siervos, Señor, que están al frente de ellos, Padre. Fortalécelos, Señor, cada día para poder seguir en avance la obra tuya.